Buen día, buen día, buen día. Esto es Estudio País. Acá me presento, Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Había poca gente. En este país ya había poca gente, porque 8 millones, ¿vio? Bueno, acá estoy, el Quique Pessoa, para hacer el Estudio País. Está terminando este año. Querría saludar a todas las radios nacionales del país que emiten este programa. Y de paso decirte que a veces nado entre dos aguas. ¿Qué quiero decir? El deseo de todo tipo, tipa, tipe que haga radio es que se lo escuche y que cuantas más radios lo estén retransmitiendo, mejor. Este es el deseo en profundidad de cualquiera de nosotros. Indiscutible. Pero por otra parte digo que nado entre dos aguas porque me gustaría que cada emisora tuviese su propia programación. Digo, a veces esto no es posible y por eso también el hecho de que puedan conectarse con este programa, que no está emitido desde Radio Nacional Buenos Aires, sino que está emitido desde el noroeste de la provincia de Córdoba, precisamente en San Marcos Sierras, donde está mi casa, donde está la Hostería La Merced, que es una maravilla, pero que está cerrada, donde tengo mi estudio y desde donde hago este programa. Digo, bueno, el deseo es ser escuchado, pero a la vez también me gustaría que de entre la miríada de radios nacionales que hay en el país, la mayoría tenga su programación propia. Porque si no, estaría yo también de alguna manera retomando algún tipo de centralismo. Digo, y a veces hablo en contra de eso, y aborrezco la palabra interior, pero bueno, quiero saludar a aquellas emisoras que retransmiten este dignísimo programa y saludar también a aquellas que tienen su propia programación. ¿Qué más quería decirte? Nada, que estuve viendo, estuve escuchando, estuve siguiendo el debate en diputados, escuché muchas cosas, de algunas estoy totalmente seguro. Que el aborto existe y que el aborto va a seguir existiendo, estoy totalmente seguro. Y que hacía falta legalizarlo para que no mueran mujeres en abortos que son absolutamente mal hechos y poco atendidos, de eso también estaba absolutamente seguro, y mi inclinación era para que la ley saliese, como se dice normalmente. Todavía, bueno, falta lo de senadores, que no sé cómo sigue eso, pero de alguna manera esta aprobación ha entusiasmado a mucha gente que estaba a favor de la salida de la ley de interrupción legal del embarazo. También me gustó alguien que dijo eso es una ley, esto es una posibilidad y nadie está obligado a hacer lo que esta ley prevé, y eso también me gustó. Ahora, escuché discursos sobre en qué momento comienza la vida. Ahí, a mí personalmente, yo no soy religioso, pero ahí se me arma un pequeño lío. ¿Cuál es la diferencia entre un feto intrauterino que está a punto de nacer y después cuando nace? Sigue siendo vida, y era vida ya adentro de la panza de la madre. ¿Desde qué momento es vida y en qué momento podés pensar, como alguien lo dijo, que producir un aborto es matar a una criatura? Entonces, ahí se me arma un poco de lío, no siendo religioso. Entonces digo, me encantó la aprobación de la ley. Pero yo tengo mis dudas personales con respecto a esto, ¿no? Cuando hablaban del tema de la vida. Así que lo que hago es llamar a gente que quizá tenga el melón más esclarecido que el mío, que no es nada difícil. La voy a llamar a Marisa Graham, amiga de muchos años, y en este momento defensora de la nación de niñas, niños y adolescentes. Marisa, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Marisa? Bien, muy bien, querido. Bueno, contame qué te parece todo esto, qué te pareció la votación, que fue bastante pareja, 131 a 117. Yo pensé que iba a haber más diferencia. Bueno, hubo bastante más diferencia que la votación del 2018, Ah, ¿no? claro, bueno, pero esa votación se perdió. Sí, no, la de diputados se ganó, pero por mucho menos. Ah, Por bien. 3-4 votos fue. Ah, mira. Y después cuando pasó al Senado, ¿fue Y cuando pasó rechazada? al Senado se perdió también por la misma diferencia, creo. Ajá. Y Y ahora ahora... es el mismo proceso. Esta ley tiene que pasar al Senado y ver si pasa el Senado o no. Ah, mira qué bien. Así que el escenario es bastante parecido al del 2018. No Sí. sabemos el Senado qué va a suceder. Sí, pero más o menos uno, de acuerdo a la composición del Senado, va sabiendo algo. No, de verdad que no sé, desconozco. Creo que hay como una suerte de empate, pero no estoy Mira. segura. Ah, mira. Bueno. Pero es lo que leí en los medios, así como no es que tenga un dato, sino Sí, que sí, lo que sí. he leído. Bueno, y tu opinión sobre la ley concretamente, y después, si querés, me esclareces esta duda que tengo. A ver, mi opinión sobre la ley en general es buena. Hubo algunas observaciones que se hicieron, algunas pretensiones de introducir algunos cambios que yo lo hubiese hecho, pero Sí. que no se introdujeron. Sí, Por esto que vos bien decías, ¿no? Abortos va a seguir habiendo sí, y por un lado la mayoría hay una alta mortalidad de chicas que se hacen abortos clandestinos, sí, ¿no? claro, claro. La mayoría, mira, mira, yo te voy a contar algo para que vos veas. Vos sabés que yo tengo 2 hermanas, una de ellas es médica. Sí. Cuando todavía vivíamos en la casa materna, y estudiábamos, yo estaba en el secundario, ella ya estaba, no, yo ya estaba en la facultad y ella también, Sí. y ella hacía una residencia en un hospital. Ajá. Y me acuerdo que llegaba a casa y contaba, ¿no?, que la cantidad de intervenciones que había en el hospital en aquella época, ya dijo hace tiempo, donde lo que tenían que hacer era terminar un aborto que la piba había empezado en su casa. Ah, claro, sí, 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 sí. Porque esto que sucedía hace años sigue sucediendo, lo inician en la casa, aparece una gran hemorragia, etcétera, Claro. y entonces terminan en el hospital donde pueden salvarle la vida. Sí. Pero más allá de la muerte que causan los abortos clandestinos, hechos en lugares espantosos, con ninguna condición de salubridad, Claro. hay muchas chicas que quedan con las paredes del útero lastimado, es decir, que no quisieron tener ese chico por distintas circunstancias, no quisieron ser madres, Sí. pero después cuando por ahí quisieron serlo ya no pudieron porque por el aborto ese hecho en condiciones insalubres Sí, las sí. dejó Estériles. Sí, ¿no? okay, O con okay. por problemas de fertilidad graves. Sí. Así que eso es una causal bastante suficiente como para que Sí, se sí. hagan en los hospitales. Eso Okay. por un lado. Sí. Por el otro lado, después está el tema de las 14 semanas. A mí me parece interesante que se haya puesto un límite de tiempo, Sí. porque hoy el aborto no es como era antaño, que es una intervención, sino que las chicas se toman una pastilla y se terminó. No es medicamentoso, lo que se llama medicamentoso. Ajá. Es el uso de un medicamento hasta un determinado momento, claro está. Sí. Y a mí lo que más me preocupa, porque es lo que más me incumbe, es la cantidad que he tenido este año de niñas embarazadas, Ajá. 10, 11, 12 años. Ajá. Algunas, vos sabés que el aborto allí es estatutario, como dicen en el common law, ¿no? Claro, claro. Con una nena de 10 años no hay consentimiento posible, ¿no? Sí. Ahí es abuso sexual infantil, claramente. Sí. Es una niña que ha sido violada, claramente. Sí. Ni 10, ni 11, ni 12, ahí no hay consentimiento alguno.
Entonces, desde 1921 nuestro Código Civil decía que frente a la violación, el aborto es no punible. Ajá. De la misma manera que las mujeres con padecimientos psiquiátricos, Sí. etcétera, es un aborto ¿Y no especificaba una edad determinada frente a la violación hasta determinada edad o no? ¿O punible. era No, la violación, la violación? sin edad. Ok, sí, Lo entiendo. que pasa es que en las niñas Sí. es violación hasta una determinada edad, es violación seguro, no hay nada que probar. Ajá, perfecto, sí. Entonces, el problema que nos hemos enfrentado en este año es, existiendo este aborto desde el año 1921, un aborto no punible, obligar a algunas niñas de 10, 11, 12 años a convertirse en madres Disparate. infantiles. Disparate. Sí. En algunos casos, Sí. que nosotros intervenimos en alguna provincia, incluso en provincias donde hay defensores provinciales, pares nuestros, digamos, no defensores del Ministerio Público, hemos trabajado, y me acuerdo el caso de una nenita de 10 años, no voy a decir las provincias, porque sabés que no me gusta estigmatizar a las está provincias. bien, está muy bien. Sí. Entonces, en general no las digo, pero en una provincia, la misma médica que tenía los mismos planteos que vos te hacés, Sí. desde el punto de vista de la vida, y si hay vida, ¿no? Desde cuándo hay vida, etcétera, y si hay persona o no hay persona, que es otra pregunta, Claro. parecida pero no es la misma. Sí. Una de las cosas que pasó con una nena de 10 años es que su físico, una niñita, imagínate, abusada por su padre biológico, Ajá. en una situación de extrema pobreza, desnutrida, pesaba menos de 40 kilos, Sí. la propia médica que la atendió dijo, esta nena no aguanta un embarazo ni un parto. Claro, claro. Él es más, vamos a salvar su vida si le doy esta pastillita y la acompaño en la pérdida natural que termina siendo por esta pastilla que tomó, que aguantar 6 meses de embarazo y un parto, no lo va a aguantar. 10 años, pero creo 40 kilos. Claro. Entonces, bueno, estas son algunas de las cuestiones que a mí más me preocupaban, ¿no? De ver cómo hacemos, si todavía nos está costando que las interrupciones legales sean aceptadas por algunas provincias y que haya algún médico que se apiade y diga, esta nenita de 11 años no la voy a convertir en mamá, que además no va a ser, es muy difícil que una nena a esa edad se convierta en mamá de otro niño. Ahí tenés 2 niños. 2 niños, eso es. O 2 niñas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ahí esa es bien complicada. Después la otra es una pregunta que es entre científica, médica, biológica, moral, ética, religiosa, sí, ¿no? Es una mezcla, sí. Hay una mezcla de todo. Yo creo que es más ética que cualquier otra cosa. Yo recuerdo, vos sabés que yo fui a colegio de monjas, 12 años, y yo recuerdo que en algún momento teníamos un cura muy piola donde debatíamos estos temas, y había una parte de la iglesia que hablaba de cuándo había alma, ¿no? Ajá, sí. Fíjate qué interesante esto que me haces acordar, porque entonces, hasta una determinada momento de la concepción, todavía no se sabe, a medida que se van dividiendo las células, si va a ser una persona o 2. Ajá. Por ejemplo, si va a ser una persona, va a ser 2, van a ser mellizos o gemelos, no se sabe. No se sabe. Entonces, lo que decía en aquel momento una parte de la iglesia era que había alma cuando había individuación, cuando había un individuo. Sí, ok. Allí había alma, ¿no? Entonces, también se introducía ese debate, ¿no? Sí. Que me parece también muy interesante, incluso desde lo religioso, ¿no? Cuando hay alma o cuando empieza a haber alma y cuando no hay alma. Ahora, para nuestro Código Civil, es persona. Eso es. Humana. Sí. Desde la concepción con la condición de que nazca con vida. A ver, de nuevo. Es persona
pero bajo la condición Sí. de que nazca y que viva. Pero entonces tenés que esperar a que nazca para determinar que esa persona es persona desde su inicio. Exactamente. Pero eso es casi un absurdo. No, Porque en la mitad, en la porque mitad del camino, a los 5 meses de gestación, ¿qué es? Si no sabes si va a nacer vivo o muerto. es un embrión. Es un embrión, pero es vida. No, bueno, a ver, yo te diría lo que yo opino, ¿eh? No, es que A ver, te llamé yo creo justo, te llamé yo creo para que eso. Sí. Yo creo que Mm. mientras es viable fuera de la persona que lo lleva en su vientre, Sí, pero mientras no existe esa factibilidad, depende depende de la persona, de la Sí. gestante. sí. Pero ¿cómo sabes si va a ser factible que nazca y que sea una persona viva? No, vos no lo sabés. No lo sé. Vos no lo sabés. Sí, entonces, Vos no lo sabés. en la Pero, mitad, por ejemplo, en la mitad te de ese digo, proceso, ¿qué digo? ¿Qué es? ¿Tiene vida eso? ¿Qué es? Cuando hago un aborto, ¿lo mato o qué estoy haciendo? no, cuando lo matás, cuando haces un aborto estás interrumpiendo la gestación de una persona. Muy bien, pero ¿es vida eso que estoy eliminando? Ah, sí, yo creo que vida sí es. Ah. También es vida, Sí. también hay vida en cualquier célula de nuestro cuerpo. ¿Es verdad? Sí. También es vida en las Sí. células, No, salvo no. el pelo y las uñas, Sí. que aún siguen creciendo después de muerto, cosa que a mí me da mucha impresión. Sí. Saber Sí, tener ese es dato. verdad. Pero es feo, ¿viste? Sí. También hay vida en células, en las células del cuerpo humano. Sí, ok. Entonces, es un tema para discutir, es un tema para discernir. Ahora, me parece importante tema, aquella que tiene que hacerse un aborto, Sí. se lo haga en un hospital con un médico al lado. Eso es lo que me parece. Claro, no, lo está que bien. Sí me parece está bien. importante. Eso sí es lo que me parece primero, más importante. lo que vos decís es, primero preservemos a la persona, a la gestante, que no se haga un aborto en cualquier parte y tenga la posibilidad de morirse inclusive o de quedar estéril. Primero hagamos eso. Después empecemos a discutir cuándo empieza la vida. Claro, porque vos fíjate, para el derecho, mirá que Sí. te meto otra cosa. Mirá. Dale. Por ejemplo, para el derecho sucesorio, para los únicos efectos en que la persona por nacer tiene efectos, vuelvo a repetir, perdón, desde el punto de vista jurídico, Sí. es para el derecho sucesorio. Ah, bien. Ok, entonces, sí. en la República Argentina, porque en otros países es distinto, Sí. pero en la República Argentina, una persona nace con vida, respira 10 minutos y fallece, Sí. transmite derechos sucesorios. Ah. En otras legislaciones del mundo tiene Sí. que estar vivo durante 24 horas, por ejemplo. Ajá. Si nace y si muerto. fallece a las 24 horas no transmite. Si nace muerto. En nuestra legislación Sí. nace con vida, Sí. respiró, vivió Sí. un tiempo fuera, cortado el cordón, ¿eh? Sí. Respiró un par de veces. Y ahí transmite Derecho sucesorio. Ah, mira. Pero si Sí. nace, Qué lío, si nace está mal dicho, si es alumbrado sin vida, Sí. porque nacer es vivir, es alumbrado sin vida, que Sí. sucede, Sí. lamentablemente también, con una gran frustración para aquellas que lo están deseando y esperando, imagínate, Sí. no transmite ningún derecho sucesorio. Es solo para ese fin. ¿La ley usa la palabra alumbramiento? No. Ah, bueno. La uso yo porque... No, está bien, porque yo tenía, en mis épocas de estudiante de medicina, me quedó grabado que alumbramiento es cuando sale la placenta. Es posible. Pero no estoy seguro, ¿eh? Es posible, es posible. Establezco un plano de duda porque no estoy seguro. Yo digo alumbrar porque Sí. porque para mí nacer Sí. es vivir. Sí, salir a la luz. Claro. Sí, ser alumbrado, en realidad. Claro. Sí. Así que bueno, Pero es todo un debate, es un debate interesante. sí. A mí me interesa, te voy a decir una cosa, a mí me interesa mucho como yo no soy religiosa, pero tengo formación religiosa. Sí. Y tengo un apego
a una iglesia más que a otras. Correcto. Porque me eduqué 12 años en un colegio y tengo formación y he leído la Biblia y he leído el Antiguo Testamento, un libro que me parece maravilloso, además para leer como libro. Como libro, sí. Y además porque de allí surgen todos los mitos fundantes de la familia occidental y cristiana, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, me interesa desde lo religioso, me interesa mucho desde lo religioso este dilema, ¿no? Porque es un dilema. Sí, sí, sí. Pero bueno, la ley va hacia ese camino, vamos a ver qué pasa en el Senado, pero me gusta mucho también la educación sexual integral. Ah, bueno, ese es otro tema. Pero es el tema también. No, claro, porque Y claro, porque si la mayoría de las si nosotros empezamos a prevenir los abusos sexuales infantiles, que con la educación sexual integral si la hacemos bien, sí, en un estado ideal no habría aborto. Claro, por ejemplo. Claro, en un estado ideal no habría aborto. Claro. Y yo creo, y además hay otra cosa que también alguien dijo, que es el tema de la hipocresía, ¿no? Sí. Cuando yo estaba en la Constituyente, Kike, en el 94. Me acuerdo. Claro, ¿te acuerdas? Mirá, hace cuántos años. Sí. Una de las cosas que hizo una convencional constituyente, que era María Carmen Feijó, María de Carmen Feijó, que en aquel momento tenía alguna propuesta en relación a la interrupción del embarazo. Yo me acuerdo que ella hizo un estudio de cuántos hijos promedio había entre los convencionales constituyentes. Y no recuerdo exactamente, pero sí que sé que era un 2, algo. Sí. Y me acuerdo que ella en una exposición, una mujer estudiosa, brillante, dijo, acá yo tengo tantos hijos, pero yo hice el promedio de todos los constituyentes, hombres y mujeres, hay un 2,x, es decir, que lo que no recuerdo con exactitud, de natalidad entre nosotros. Quiere decir que acá somos todos hipócritas, porque todos usamos algún método que le queremos privar a otros y hemos planificado cuántos hijos queríamos tener y tenemos un promedio de tantos hijos por constituyente. Y se quedaron todos mirándose. Sí, fue un argumento que me pareció extraordinario y que nunca lo vi repetirse en estos debates, ¿no? Porque también están aquellas que, a ver, si vos, en las clases medias, viene tu hija de 16, ¿no? Y dice, y me quedé embarazada de mi compañerito de la escuela, mi novio, no sé qué, se juntan los papás del novio, los papás de la nena, van al ginecólogo de alguna de las dos mamás, la del niño, de la nena, la del jovencito, la jovencita, y le hacen su consultorio privado o en su clínica un aborto seguro. Sí, listo. Y nadie se enteró. Sí. Y nada pasó. Y no se habla más del tema. No, claro, y después, y además también me gustaría saber cómo se tramita para la nena o para la pibita de 16 eso, ¿no? Ojalá que se tramite bien, que la mamá, que las hermanas, que haya alguien que acompañe esa decisión, ese proceso, ¿no? Qué bárbaro. Marisa, gracias por este ratito. No, gracias a ustedes, gracias a vos. Bueno. Un beso, chau. Bueno, la escuchaste a Marisa Graham, defensora de la nación de niñas, niños y adolescentes, sobre este tema, sobre el que podemos seguir charlando. ¿Dónde? ¿Y dónde va a ser? En Estudio País.